Chicos del Campamento Virtual 2020, espero estén bien en sus casas. Hoy vamos a compartir de dos tesoros muy especiales que el Señor nos regala en su palabra de Dios, con dos personajes especiales que ahorita en unos instantes la profe Saray nos va a explicar acerca de estos dos personajes. Entonces quédense sentados ahí y vamos a hacer este viaje por estos dos personajes y al final vuelvo otra vez para explicarles otras cositas. Entonces nos vemos en un rato. Chao niños, nos vemos ahorita. Hola campistas, ¿cómo están? Bienvenidos al campamento La Confra 2020. Hoy, iniciando nuestro campamento, hablaremos de dos fundamentos que son muy importantes para nuestra vida. Y para introducirlos a esta aventura, les contaré de dos personajes antiguos que también recibieron estos fundamentos en su vida, los cuales son el amor y el perdón. Primeramente, ¿qué es el amor? El amor, según la Real Academia Española, es un sentimiento profundo por una persona o una cosa. Es ese afecto sincero y deseo de que esa persona o esa cosa esté bien. Ahora, ¿qué es el perdón? Es la acción de perdonar las malas acciones de una persona sin juzgarla, hacer borrón y cuenta nueva. Y esto lo vemos en dos personajes bíblicos. Nuestro primer personaje se llama Mateo. Acompáñame a leer esta historia. Se encuentra en Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Lo primero que Jesús hace al darnos su amor y su perdón es que nos hace un llamado personal a ti y a mí. Y nosotros debemos aceptar ese llamado, así como lo hizo con Mateo, pues dice la Biblia así. Dice Mateo capítulo 9, verso 9 así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo recibió ese llamado personal de Jesús. Y de una vez, Mateo, sin dudarlo, lo siguió, aceptó ese llamado. También lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Es el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículos 14 al 16, nos muestra y nos enseña cómo fue ese encuentro cara a cara de Pablo con Jesús cuando Pablo iba camino a Damasco. Y también cómo desde ese momento Cristo se convirtió en el fundamento de Pablo. De la siguiente manera. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí podemos ver cómo el llamado de Pablo también fue único y personal. Sí, porque tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, como lo decía anteriormente. Pero este no se quedó ahí, porque Jesús también transforma nuestra vida. Y lo veremos más adelante. Como dije antes, Jesús transforma nuestra vida y nos perdona. Te perdona a ti, me perdona a mí y nos transforma. Y esto lo vemos reflejado tanto en la vida de Mateo como en la vida de Pablo. Pues, tomando el ejemplo de Mateo, vemos lo siguiente en Mateo capítulo 9, versículos 10 y 11.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí vemos cómo Jesús perdona a Mateo y él transforma su vida al punto de Mateo hacer una cena, invitar a Jesús y a los discípulos y a las personas malas y pecadoras. Esta transformación y perdón también la vemos en la vida de Pablo, pues Hechos 26, versículo 18 nos dice lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y eso mismo quiere hacer Jesús contigo y conmigo. Quiere perdonarnos, quiere transformarnos para usarnos, para usarte, para usarme, para que le llevemos ese perdón que ya hemos recibido y esa salvación a las personas que lo necesitan en tu escuela, con tus vecinos, con tus amiguitos, con tu familia. Él quiere usarte porque Él te da un propósito. Jesús tiene un propósito para nuestra vida. Tiene un propósito para mí, para ti, así como lo tuvo con Mateo. Pues vemos en Mateo 9, versículo 13, cuando Jesús les dice a los fariseos: id pues a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Significa que Jesús nos escoge, te escoge a ti, me escoge a mí, nos llama y nos perdona, no porque seamos perfectos, antes somos imperfectos y Jesús lo sabe, pero Él quiere transformarnos, quiere que le conozcamos más para el podernos usar con nuestra familia, con nuestros amigos en la escuela y poderles compartir de ese perdón que ya hemos recibido a esas personas que no lo han recibido a Él aún. Y no solo Mateo tuvo un propósito, Pablo también lo tuvo, que era ir a predicar a las personas de Jesús por todas las ciudades vecinas, y él lo hizo. Y hacer esto nos ayuda a permanecer firme y a relacionarnos felizmente y más con Dios. Pues en Hechos 26:20, Pablo dice que él cumplió su tarea y fue a Damasco, a Jerusalén y a otros lugares de Judea a predicarle a las personas de Jesús. Eso también debemos hacerlo nosotros, pues recuerda nuestros puntos. Jesús nos hace un llamado personal y debemos aceptar su llamado. Jesús nos perdona, pero también transforma nuestra vida. Y por último, Jesús nos da un propósito, le da un propósito a nuestra vida. Adiós. Que estemos aquí nuevamente conectados, seguimos con esta clase de fundamentos de amor y perdón. Y muchachos, lo especial de estos dos personajes es el propósito y el plan que Dios tenía con estos dos hombres, ¿sí? Entonces, en la vida de Mateo y en la vida de Pablo, Dios tenía un propósito y un fundamento de amor, ¿sí? El amor que Él expresó con ellos, perdonándolos con el fundamento de perdón, les dio un propósito en sus vidas. Vemos a este recaudador de impuestos, un ladrón, un hombre malvado, cómo Dios lo cambió en su sociedad y lo hizo un propósito. El propósito fue que fuera un evangelista, que llevara la palabra de Dios a todas las personas, ¿sí? Que tuviera una identidad en Cristo Jesús. Cuando él era un hombre recaudador de impuestos, todos lo rechazaban pues porque era un hombre malo, ¿sí? Era un hombre que
nadie quería cenar con él, nadie quería compartir con él, no tenía amigos, los únicos amigos que tenía eran los que recaudaban los impuestos, sus compañeros, y ni siquiera yo creo que ellos eran amigos porque eran personas que no tenían corazón, ¿sí? Dios coloca un corazón de carne en la vida de Mateo, Dios le da un propósito a Mateo, el propósito es que llevara el evangelio, ¿sí? Y así como Dios perdonó a Mateo, también nosotros, chicos, debemos perdonar a las demás personas, a las personas que nos hacen mal, ¿sí? A las personas que de pronto nos ofenden. Y aún nosotros mismos también debemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces nosotros pecamos como Mateo, ¿sí? Como Pablo, hacemos cosas malas y en esas cosas malas a veces nosotros no nos perdonamos. Así como Jesús, Dios, perdonó a Mateo y perdonó a Pablo, así nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a las demás personas, chicos. Y en Pablo también esos dos fundamentos, el fundamento de amor y el fundamento de perdón, se ven reflejados. Vemos a ese hombre perseguidor de la iglesia y a pesar de que estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús y persiguiendo a todos esos cristianos de esa época, el Señor Jesús lo confronta, le da un propósito de llevar la palabra de Dios a toda la humanidad. Por él fue que llegó la palabra de Dios a nosotros, a toda la humanidad. No hizo falta a nadie. Entonces, ese fue el propósito que Dios puso en la vida de Pablo, ¿sí? Y lo perdonó a pesar de que perseguía a la iglesia, ¿sí? Y vemos eso en el amor que él tuvo con todas las iglesias que él fundamentó o que él fundó, ¿sí? Ese amor hasta el fin de sus días, que aún entregó su vida por llevar el evangelio de Cristo a todas las personas, ¿listo? Entonces, muchachos, fundamento de amor y fundamento de perdón es lo que Dios quiere que aprendamos el día de hoy, ¿sí? Que Dios nos ama muchísimo y que así nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y que así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar a los demás. En la vida vamos a tener diferentes dificultades, diferentes cosas que vamos a tener que enfrentar. No sabemos, no sé qué van a estudiar, no sé qué van a hacer ustedes, no sé cómo se comportan en su colegio, no sé cómo los tratan sus compañeros, pero alguna vez debemos también perdonar y alguna vez en la vida debemos amar. Y es un mandamiento, muchachos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el versículo lema de este campamento, ese versículo lema que estamos aprendiendo está en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, en la palabra de Dios, Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, carta a la iglesia de los filipenses, les dice de la siguiente manera, dice, estando persuadidos de estos, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuevamente lo repito, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces acuérdense, chicos, esta palabra está en Filipenses 1:6. Entonces muchas gracias por haber compartido este momento y recuerden, fundamento de amor, Dios los ama mucho, ustedes son muy valiosos para Dios, y fundamento de perdón, Dios, si ustedes cometen algún pecado, un error en la vida con ustedes mismos o con alguien, Dios está dispuesto a perdonarlos, así como perdonó a Mateo y así como perdonó a Pablo y así como amó a Mateo y amó a Pablo, los amo a ustedes, chicos. Muchas gracias por este momento tan especial. Ahora los dejo ahí conectados, que sigan en las actividades que estamos realizando en este campamento virtual. Y muchas bendiciones, chicos, que el Señor me los bendiga, me los guarde y nos vemos en estos días. Chao, niños. Chao, muchachos.